Listos estamos entonces. En esta edición, híjole, ya ni digo, ¿quieres que te diga ya? 240 de este Conversando con Orfe. Hoy tenemos un programazo. Hoy está con nosotros, pues el magistro. Hombre, qué bárbaro. Juan Manuel Jiménez Illescas. Por supuesto que, ¿qué más podemos hablar de ti, mi querido compadre? Mira, ya no podemos hablar mucho porque ya lo hemos dicho todo en el evento, pero hablar de ti, si quieres, podríamos decir abogado y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, actualmente socio fundador de la firma Jiménez Illescas Noble y Asociados, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, del cual fuiste presidente, y me puedo seguir, haz de cuenta que me puedo seguir casi una hora hablando de tu amplio currículum. Lo único que puedo decirte es que me siento muy halagado, muy privilegiado de tenerte como amigo y de que hayas sido, por supuesto, el galardonado a la trayectoria del fiscalista de este año que tuvimos el miércoles pasado. Es lo único que puedo decir, que hoy eres miembro de nuestro Salón del Fiscalista, eres la persona a la cual nosotros, por supuesto, nos sentimos gratamente orgullosos de tenerte. Eh, un evento espectacular que tuvimos, tu presencia hace todo posible. Así que, ¿qué más quieres que te diga? Y además, hicimos todo para que en este 240 nos platiques, eh, ya no nos platiques de ti, ya sabemos todo. La verdad es que, y tú elegiste este tema que además me encanta, así que no tengo, nuevamente lo voy a hacer, mi querido Juan Manuel, sobre todo siempre agradecerte. Y segundo, reconocerte y reconocerte, ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en esta tan eh, por supuesto, tan prestigiada trayectoria, una trayectoria consolidada a lo largo ya de muchos años de trabajo que hoy, por supuesto, en vida, ese es el reto que tenemos nosotros. Y aprenderte, y hoy estamos en la tercera. Mira, siempre te agradecemos, ya te reconocimos y hoy estamos aprendiéndote. Así que vamos a la tercera. ¿Qué te parece, mi querido amigo Juan Manuel, el doctor galardonado 2025 de nuestra Fundación Carlos Orozco Felgueres, el cual ya es integrante de nuestro Salón del Fiscalista y hoy ya llega con esa bandera aquí a su casa? Ya es su casa, tiene las llaves de nuestra institución, él puede hacer lo que él quiera. E hicimos por supuesto, post homenaje, ¿sí? Del que ya tuvimos la semana pasada, para que ustedes vean, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, el tamaño, el tamaño de galardonado que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues es nuestro galardonado de este año, así que, mi querido amigo, ya no sé qué decirte, Muchas ya gracias. se me acabaron las palabras. Mejor vamos a platicar de este tema que preparaste, por supuesto, para nosotros, esta inequidad. A ver, háblame de esta, y ahora con este nuevo entorno judicial, a ver qué nos espera en este nuevo paquete económico, a ver qué nos espera de este recurso de revisión en lo contencioso administrativo federal y por supuesto este tema de inequidad. A ver, platícanos, mi querido, ay, mi querido compadre que estás aquí conmigo, estás en casa. La verdad es que no vienes ya no, o sea, no vienes de invitado. Ya vamos a llevar este espacio ya juntos porque estamos compartiendo la misma casa que ahora es tuya, mi querido Juan Manuel. Bienvenido aquí a esta edición 240 de Conversando con Orfe. ¿Mm? Muchas gracias, querido Carlos. Eres realmente muy generoso con tus palabras y sinceramente siempre me he sentido como en casa al tener alguna participación de alguna forma con este gran grupo, el grupo Orozco Felgueres. Y desde luego me siento muy halagado por todo lo que ha sucedido desde el 4 de septiembre.
me siento muy halagado y comenté todo lo que yo sentía. Para mí el grupo Orozco Felgueres es sinónimo de hablar de el verdadero estudio para llegar a una cultura tributaria en este país con reconocimiento no solamente en México, sino a nivel internacional. Hablar de cultura fiscal es hablar del desarrollo, estudio e investigación de los aspectos tributarios. Y sin lugar a dudas, uno de los aspectos que contribuyen a esto son los conversatorios con Orfe, por lo cual me siento muy, muy halagado, mi querido Carlos, y desde aquí a ti y a todos la audiencia les envío un afectuoso abrazo. Y precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con algo que es muy importante para los gobernados, para los contribuyentes, tiene que ver en alguna forma con los medios de defensa que están a nuestro alcance. Y si me permiten, Carlos, quisiera hacer una introducción al tema para poder entrar después de lleno al lo que es o en qué consiste el recurso de revisión, que es un medio de defensa que está hecho en la ley a favor de los de la autoridad fiscal, no del contribuyente. Quisiera abrir preámbulo y decir, dentro del derecho administrativo, su función principal es regular las relaciones que existen entre la administración pública federal, hablando de un sistema federal, y los particulares. ¿Y cómo el Estado regula estas relaciones entre los particulares y ellos? Lo regula a través de la emisión de actos jurídicos o resoluciones administrativas. Estos actos jurídicos o resoluciones administrativas, entre otros aspectos, tienen que respetar el principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución política. El principio de legalidad es una garantía que debe de tener el gobernado frente al Estado. Es una garantía en el sentido de que la autoridad no puede hacer nada que la ley no le permite. Es una manifestación que tiene la autoridad a través de la emisión de estos actos o estas resoluciones administrativas, pero que debe de hacerlo sujetándose a la ley. Por lo tanto, estos actos administrativos o resoluciones administrativas que emiten las autoridades tienen que estar acordes a lo que establece la ley. Tienen que tener o contar con los requisitos de existencia y validez que están contenidos en todas las normas administrativas, especialmente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que aplica como a norma supletoria al todo el derecho administrativo, pues señale cuáles son los requisitos para que existan estos actos. Y en materia tributaria, pues también se establecen ahí en el Código Fiscal de la Federación cuáles son los requisitos de existencia y validez de los actos administrativos. Estos actos administrativos, entre otros aspectos, tienen que estar debidamente fundados y motivados y desde luego tienen que emanar de un procedimiento que esté hecho acorde a la ley. Pero, ¿qué sucede dentro del derecho administrativo? Precisamente derivado del principio de legalidad al que hice referencia, eh, la, la ley parte de una hipótesis y de una premisa que es muy importante para los medios de defensa en materia administrativa y especialmente yo diría en materia tributaria. La presunción de legalidad que tienen todos los actos administrativos. Señala la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 42 y el Código Fiscal de la Federación en su artículo 68 que los actos administrativos tienen la presunción de validez y que si nosotros los gobernados, los contribuyentes, queremos desvirtuar esta presunción de legalidad por cualquier razón, porque se violó la ley, porque las atribuciones fueron exorbitantes, porque hubo un desvío de poder por parte del emisor del acto, porque no está debidamente fundado y motivado, o porque hubo vicios formales durante la creación o generación de este acto, bueno, los particulares podemos acudir a un medio de defensa. Pero fíjense qué cosa tan curiosa. Podemos acudir a un medio de defensa, pero en donde, hablando desde el punto de vista adjetivo, no hay un verdadero equilibrio procesal. Porque a diferencia de si estuviéramos en el derecho privado, vamos a hacer valer nuestro medio de defensa frente a un particular en el que estamos en un equilibrio de posiciones. Aquí dentro del derecho administrativo, bueno,
desde que se emite el acto administrativo, aunque no estemos de acuerdo con ese acto administrativo, desde su emisión ya el acto está produciendo efectos jurídicos. ¿Para qué? ¿Cuál es la justificación de esto? Que el quehacer de la autoridad, precisamente en esta regulación entre la relación entre los particulares y el Estado, bueno, el quehacer de la autoridad tiene que ser eficiente y por lo tanto no se puede frenar los efectos jurídicos que produce cualquier acto de carácter administrativo. Entonces, si no estamos de acuerdo en relación con este acto o resolución administrativa, los gobernados con un desequilibrio procesal, tenemos que acudir a un medio de defensa a desvirtuar esa presunción de legalidad que tienen los actos administrativos. ¿Cómo suceden estos medios de defensa? Tenemos medios de defensa en sede administrativa, a través de hacer valer en materia tributaria el recurso administrativo de revocación. Que por cierto, con la iniciativa que se presentó el día 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados, este recurso de revocación eh, cuando se presenta, todavía este año, se presenta, no es necesario garantizar el interés fiscal. Y de acuerdo a la reforma que se está presentando al artículo 144, segundo y tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, ya si se va uno a presentar recurso administrativo de revocación en materia tributaria, sí hay que garantizar el interés fiscal, lo cual es un poco contradictorio porque precisamente se decía que no se tenía que garantizar el interés fiscal cuando se presentara un recurso administrativo y solamente se tiene que garantizar el interés fiscal cuando se fuera un juicio contencioso administrativo, lo cual hace que esa ratio legis que se dijo algunos años para evitar que o para decir que no se garantizara el interés fiscal en recurso administrativo, ahorita con esta reforma, si es que transita, pues se va a tener que garantizar el interés fiscal en sede administrativa. Bueno, ese es un medio de defensa. Otro medio de defensa sería los medios alternativos de solución de controversias que pueden darse o en sede administrativa durante la secuencia del procedimiento administrativo o en el propio contencioso administrativo o incluso habiendo terminado el procedimiento contencioso administrativo en ejecución de sentencia, pero ese es otro tema que tiene que ver con los medios alternativos de solución de controversias, del que se habla mucho en el libro que fue presentado el día 4 de septiembre sobre los medios alternativos de solución de controversias, en donde los artículos ya tuve oportunidad de leerlos y son de un alto contenido técnico y que dan mucha noción de lo que, en qué consisten estos medios alternativos de solución de controversias. Y también tenemos otro medio de defensa, que es el que me voy a detener un poco más por efectos de este tema, que son el procedimiento contencioso administrativo, mejor conocido como el juicio de nulidad. De este medio de defensa es el que me quiero, me quiero referir en esta presentación. ¿En dónde se atiende este medio de defensa? Se atiende en el Tribunal Contencioso Administrativo Federal, que se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí es en donde entramos ya un poco al tema que nos ocupa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa atiende las controversias que se suscitan entre la Administración Pública Federal y los contribuyentes en casi toda la esfera administrativa. Salvo contados temas, no atiende el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ejemplo, en competencia económica, por ejemplo, en medio ambiente, únicamente en multas, etcétera. En este tribunal, ¿por qué surge este tribunal? Y eso es importante conocerlo para efectos de conocer el recurso de revisión. En la época, en los años de 1867, ya no estamos yendo 2 siglos atrás, no existía un juicio contencioso administrativo. No había un medio de defensa especial en materia contenciosa o en materia para atacar los actos administrativos o resoluciones de la autoridad, sino lo que procedía era el juicio de amparo a través de juicio de amparo en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aquella época. Y luego en el año de 1909
se publica el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que ya preveía procedimientos para atacar los actos tributarios, que era la fase de amparo. Fue evolucionando el amparo, el amparo fiscal, el amparo administrativo, y se dijo que estaba funcionando bien y que no se necesitaba una instancia especial para atacar la nulidad o atacar la ilegalidad de los actos administrativos o los actos tributarios. Hasta que en el año de 1929, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquellos años, emitió sendos criterios, incluso integraron jurisprudencia, en el que se dijo que el tribunal, que era necesario que existieran tribunales administrativos que atendieran la resolución o la legalidad o no de los actos tributarios o los actos administrativos. De esta forma, se fue presionando mucho a través del propio Poder Judicial de la Federación para que se establecieran este tipo de instancias jurisdiccionales. Y es así que en agosto de 1936, el 27 de agosto de 1936, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Justicia Fiscal, en el que crea un procedimiento contencioso administrativo mucho a la usanza del Consejo de Estado francés, en el que dibuja un procedimiento contencioso administrativo para que desapareciera como medio de defensa en una primera instancia el juicio de amparo en favor de los contribuyentes contra actos que se presumieran ilegales por parte de la autoridad fiscal. Y lo dibuja este procedimiento, aunque esta ley no tuvo una vigencia más que de apenas un año, porque fue derogada esta ley y en el año de 1938 surge nuestro primer Código Fiscal de la Federación. Y este primer Código Fiscal de la Federación, repito, del año de 1938, en su título cuarto, incorpora el procedimiento contencioso administrativo que se contenía en la ley de justicia fiscal. Sin embargo, fue muy criticado el nacimiento de este tribunal porque se decía que no tenía una base constitucional, porque efectivamente la Constitución no lo preveía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no adolecía de vicios de constitucionalidad porque al fin y al cabo, contra las resoluciones que emitiera el Tribunal Fiscal de la Federación, como se conocía en ese entonces y como todavía se le sigue conociendo coloquialmente, pues sus resoluciones podían ser atacadas si no eran a favor del contribuyente, podían ser atacadas a través del juicio de amparo. Entonces el criterio de la Corte fue que no había problema de constitucionalidad. Sin embargo, en el año de 1946 se reforma la Constitución en su artículo 104, en su fracción primera, y establece de alguna forma la existencia de los tribunales administrativos y el único que existía en esa época era el Tribunal Fiscal de la Federación, y esa discusión sobre la constitucionalidad o no del Tribunal Fiscal de la Federación desaparece, y sobre todo que en el año de 1967 se precisa de mayor forma en la Constitución en que las leyes federales puedan instituir tribunales de lo contencioso administrativo que serían autónomos para dictar sus fallos y que su responsabilidad va a ser la de dirimir las controversias entre la administración pública federal, los departamentos administrativos, en esa época el departamento del Distrito Federal y los particulares. ¿Con qué, con qué recursos administrativos nació la ley de justicia fiscal que después arropó el Código Fiscal de la Federación? Nació nada más con dos medios de defensa: la Ley de Justicia Fiscal del 36, con el recurso de reclamación, que era un recurso que podían hacer valer los contribuyentes en contra de los magistrados instructores
que admitieran demandas o que rechazaran la admisión de la demanda, o que proveyeran sobre la suspensión del procedimiento administrativo o que sobreseyeran el juicio. Es decir, este recurso de reclamación que existe desde el año de 1936 y que después arropó el Código Fiscal de 1938, era un medio de defensa en favor de los gobernados si no se les admitió en la demanda o si se sobreseían los juicios. Y había otro medio de defensa que era el recurso de queja, que operaba ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, si es que las salas regionales que en ese momento integraban al Tribunal Fiscal de la Federación violaban jurisprudencia. Y así fue funcionando el tribunal, yo diría con mucho éxito, del año de 1936 hasta el año de 1966. En esta época, el tribunal tenía una competencia eminentemente tributaria, no tenía competencia en otros órdenes del derecho administrativo. Pero en el año de 1966 surge una reforma muy importante al Código Fiscal de la Federación, en el que se incorporan dos medios de defensa adicionales a los que ya establecí, a los que ya dije en el Código Fiscal de la Federación. Uno es el recurso de revisión y el otro es el recurso de revisión fiscal, que estaban establecidos el primero en el artículo 240 de Código Fiscal y el otro en el artículo 242. Y es aquí donde empezamos a ver, desde mi punto de vista, y por eso así se titula esta presentación, inequidad del recurso de revisión. Ujú, En ujú, esta época, en el año del 66, a partir del 67, estos dos recursos se establecen en ley, formal y materialmente hablando, como medios de defensa, pero para las autoridades fiscales, no ujú, para los contribuyentes. ¿En qué consistían estos medios de defensa? El recurso de revisión era procedente para que la autoridad fiscal acudiera ante el Pleno de la Sala Superior a atacar las resoluciones que hubiesen emitido las salas regionales del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en el que decretaran o negaran el sobreseimiento de algún asunto y que les perjudicara. Y entonces acudían ante el Tribunal Fiscal de la Federación, a la Sala Superior, y atacaban estas resoluciones de las salas regionales que no les beneficiaban porque se ponía fin a un procedimiento en el que no tenía ventaja la autoridad fiscal. En contra de estas resoluciones que emitía la Sala Superior del Tribunal, si no eran a favor de los beneficios de la autoridad, se creó también un recurso que se denominó de revisión fiscal. Es decir, se crea una tercera instancia en favor de la autoridad tributaria. Yo tengo un acto administrativo ujú, fiscal, el acto administrativo fiscal, me voy a juicio, no me convence a mi autoridad fiscal, la resolución que me dieron las salas regionales. Yo, autoridad fiscal, me voy a este recurso de revisión que estaba en el artículo 240 del Código Fiscal de la Federación. Y si no era en favor de los intereses de la autoridad fiscal todavía podía ocurrir a partir del año de 1967 a un medio de defensa extraordinario que se denominaba recurso de revisión fiscal. Este recurso de revisión fiscal ya era una ujú, tercera instancia en favor de las autoridades, que procedía primero ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se debía de señalar, razonar, es decir, se debía motivar cuáles eran las razones, los motivos o las causas por las que la autoridad consideraba que le estaba parando perjuicio la resolución que emitió en última instancia la Sala Superior o el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación. Tenía un plazo de 10 días para hacerlo valer y tenía que hacer valer sus conceptos de impugnación. Esta era una tercera instancia que en su caso pues, tenía
la autoridad fiscal. Y operó, y operó pues en favor de la autoridad fiscal. Tan A funcionó. ver si, Uh-huh. a ver, déjame ubicarnos. Sí, por favor. A ver, tenemos diversos ordenamientos fiscales que a ver si lo entiendo, que en el ámbito federal, pues contemplan los recursos administrativos. Y obviamente en la legislación fiscal de los estados y se proveen instrumentos, vamos a ponerle así, a ver si estás de acuerdo, instrumentos de defensa de los contribuyentes. Correcto, En el ámbito federal encontramos, a ver, para ubicarnos en dónde nos encontramos. Por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación nos encontramos con el recurso de revocación, correcto, ¿sí? En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos encontramos con el recurso de revisión, que es el que estás comentando, ¿sí? no, el Pero, recurso de revisión que estaba contemplado en el Código Fiscal de la Federación como un medio de defensa extraordinario en favor de las ah, autoridades fiscales, que tiene precisamente el mismo nombre, por eso qué bueno que lo aclaras, Carlos. ándale, Precisamente hay un porque recurso de fíjate, revisión con, exacto, si nos vamos a la ley del Seguro Social, estaríamos hablando de un recurso de inconformidad. correcto, Si nos vamos a la ley del Infonavit, también recurso de inconformidad. Si nos vamos, por ejemplo, a la ley de comercio exterior y la ley aduanera, nos vamos a un recurso de revocación. correcto, Y si nos vamos a la ley de coordinación fiscal, ahí también nos maneja el recurso de inconformidad. Entonces, si nos ubicamos a lo que tú estás diciendo, que este es un derecho de los contribuyentes que está reconocido inclusive en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿no? correcto, sí, Sí, exacto. Entonces, ubicándonos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en donde conocíamos como el recurso de revisión, es lo que estás comentando. no, voy a hacer un paréntesis. En el año de 1994, en México surge la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que fue un instrumento innovador porque por primera vez se instituyó en un ordenamiento jurídico, se instituyeron Ujú. cuáles eran los requisitos de existencia y de validez de un acto administrativo. Y se dijo, existen un sinnúmero de leyes administrativas que nunca ha habido una sola cifra que coincida cuántas leyes administrativas había y hay. Y en cada una de esas leyes administrativas se contenía un medio de defensa, un recurso administrativo con distintos nombres. Y en el año Ok. de 1994 se dijo, como esto genera inseguridad jurídica en los gobernados, porque son muchas leyes administrativas. Cada ley administrativa tiene su propio recurso con su propia denominación y sus propios plazos. Unos eran de 3 días, 5 días, 10 días, 15 días o Ujú. 20 días. Y entonces dijo en esta ley, se derogan todos esos medios de defensa que están en las distintas leyes administrativas y ya solamente va a existir un recurso, que es el recurso de revisión al que se refiere la ley Federal de Procedimiento Administrativo, vigente Ok. a partir del año del 94. Bueno, publicada en el 94 y vigente a partir del 95. Pero vámonos ahora, ese es un medio de defensa en favor de los gobernados. Ok. En materia fiscal, el equivalente a ese medio de defensa es el recurso de revocación, que está Así en el es. 116 de Código Fiscal de la Federación. Ok. Ahora, vámonos al recurso de revisión y al recurso de revisión fiscal que existió en el Código Fiscal de la Federación con vigencia a partir del año de 1967. En el año de 1967 se establecieron dos recursos en favor nada más de la autoridad fiscal, no de los gobernados. El recurso de Ujú. revisión
procedía contra las resoluciones que emitieran las salas regionales del Tribunal Fiscal que no favorecieran a la autoridad fiscal. Entonces, una sala regional emitió una sentencia en contra de los intereses de la hacienda pública. La autoridad fiscal se podía ir al recurso de revisión en términos del artículo 240 de esa época del Código Fiscal de la Federación. Y si la sentencia que emitiera el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación en esa época era en contra de los intereses de la hacienda pública, es decir, ratificaba la sentencia de las salas regionales, la autoridad fiscal tenía un recurso más. Por eso digo que era una tercera ¿Qué? instancia, pero a favor de la autoridad, que es el recurso de revisión Cuestión. fiscal, que debía de tratarse de cuestiones extraordinarias, nada más en asuntos, y esto es muy importante, Carlos, señalarlo, nada más en asuntos que fueran de importancia y trascendencia para el Estado. Y debiéndose motivar en qué consistía esa importancia y esa trascendencia. Y la motivación debía ser directamente del titular de la Secretaría de Estado que correspondiera, es decir, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o del departamento administrativo que correspondiera. Quiere decir que no había una facultad delegada en favor de alguna otro servidor público de la Secretaría de Hacienda, sino el que lo que tenía que hacer valer, el que lo tenía que hacer valer directamente es el secretario de Hacienda, manifestando él directamente por qué ese asunto era importante y trascendente para el Estado. Y tenía que manifestar por qué, en qué había estado mal esa sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación y lo tenía que hacer valer en un plazo de 10 días. Este recurso, pues fue una instancia, una tercera instancia más en favor de la autoridad fiscal. Y fue evolucionando en favor de la autoridad fiscal, porque Bien. luego se amplió y se dijo, oye, también contra las sentencias que no solamente ataquen el fondo por parte de la autoridad fiscal, sino las sentencias que negaran el sobreseimiento que pedía la autoridad fiscal de un juicio, también procedía después el recurso de revisión fiscal. Y se fue después haciendo un poco más laxo y se dijo, ya la autoridad fiscal no tiene 10 días para hacerlo valer ante el presidente de la Corte, sino que se elevó el plazo de 15 días y ya no necesariamente se tenía que presentar al presidente de la Corte, sino que se tenía que dirigir al presidente de la segunda sección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se dijo que ya nada más no lo tenía que firmar únicamente pues el secretario de Estado en materia tributaria, el secretario de Hacienda y Crédito Público, sino que lo podía firmar ese recurso de revisión fiscal en forma extraordinaria, lo podía firmar cualquier cualquiera persona que tuviera atribuciones en las leyes orgánicas o en los reglamentos que distribuyen la competencia de los servidores públicos que integraban la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que ellos, y no el secretario de Hacienda y Crédito Público, son los que tenían que motivar y fundar las razones por el que ese asunto era importante y trascendente. Y luego se fue desvirtuando más este recurso en favor de la autoridad fiscal porque se dijo, para evitar y ser más ejecutivos en esta motivación que debiese hacerse en aquellos asuntos que fueran de más de 500,000 mayores, iguales o mayores a 500,000 pesos, esos asuntos por default ya son de importancia y trascendencia. Quiere decir que en materia tributaria, a partir del año del 67, se instituyeron sendos recursos administrativos única y exclusivamente en favor de las autoridades fiscales, en los términos que comento. Pero ahí no quedó todo. En el año de 1983 se agregó algo que desde mi punto de vista es algo que atenta contra el derecho adjetivo, porque se dijo que este recurso de revisión también procedía contra las violaciones procesales cometidas durante un procedimiento que afectaran las defensas de la autoridad fiscal. Y esto desde mi punto de vista, si era grave el recurso de revisión fiscal, esto es más delicado,
porque las violaciones procesales en que incurre una autoridad jurisdiccional en estricto cumplimiento del derecho adjetivo deben ser resueltas por el que cometió esas violaciones procesales. O sea, debieron haber sido resueltas por el Tribunal Fiscal de la Federación. Fueron entonces incrementando la competencia del recurso de revisión fiscal. En el año de 1988 se vuelve a reformar el Código Fiscal de la Federación para quedar como realmente lo tenemos en estos momentos, ya en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En el año de 88 se reforma Código Fiscal de la Federación y se derogan el recurso de revisión y el recurso de revisión fiscal, aquí se referencia, y se fusionan en uno solo. Se ¿Eh? fusionan en uno solo con el nombre de recurso de revisión, que coincide precisamente, como tú lo comentas, Carlos, con el recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por eso es muy importante la puntuación que hiciste Ajá, sobre ajá, dominación, ajá. porque todos se llaman revisión. Incluso hay la revisión ante la Corte, pero pues ese ya es otro tema para no seguir enredando. Entonces, en el año de 1988 se fusionan se fusionan estos recursos en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación. Pero ¿por qué se fusionan? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en materia de derecho administrativo y especialmente en materia tributaria. Porque el 10 de agosto de 1987 se reformó la Constitución. Y la Constitución se reforma para establecer en el artículo 107 de la Constitución que los tribunales colegiados de circuito van a asumir el control de la legalidad de los actos administrativos. Quiere decir que el control de la legalidad de los actos o resoluciones administrativas a partir del año del 88 ya no nada más queda a la consideración del Tribunal Fiscal de la Federación, sino que también por disposición constitucional del 107 constitucional en sus fracciones 5 y 8 queda este control de legalidad también en los tribunales colegiados de circuito. Y también se adiciona a la Constitución en 1987 la fracción 29H al artículo 73 constitucional que le da vida al hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en ese entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Que por cierto, haciendo un paréntesis, la iniciativa que se presentó por parte de Morena, de un senador de Morena, el 5 de junio de este año, viene a transformar a este tribunal porque en esta fracción 29H del 73 constitucional se establecen las formas de organización del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el nombramiento de sus magistrados y su competencia. Y ahora esta fracción se reforma para establecer que es facultad del Congreso de la Unión establecer leyes que instituyan nuevos tribunales, lo que quiere decir que si transiste esta iniciativa del 5 de junio de este año, pues vamos a ver un cambio sustantivo drástico en el tribunal, en el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual tendríamos que estar muy atentos en cómo se impartiría la justicia contenciosa administrativa, incluyendo la materia tributaria. Pero volviendo a la reforma de 1987 a la Constitución, se incorpora al artículo 104 constitucional una fracción en la que se dice que va a ser competencia de los tribunales colegiados de circuito conocer del recurso de revisión establecido en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 248 a que hice referencia. Quiere decir que la reforma al Código Fiscal de la Federación en el año del 88, que fusiona al recurso de revisión y al recurso de revisión fiscal, tiene su origen en una reforma a la Constitución del 10 de agosto de 1987. ¿Qué sucedió con esta reforma? Con esta reforma de fusión en la que ya existe únicamente un recurso de revisión, que hoy está establecido en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hubo muchas voces, hubo muchas voces que dijeron, Ok. esto no puede ser. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial de la Federación
conozca de los asuntos administrativos fiscales. Ujú. Se pierde la especialización que siempre ha tenido el Tribunal Contencioso Administrativo, la especialización en materia tributaria. Esta reforma no se debió haber hecho, sino lo que se debe de hacer es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy o el Tribunal Fiscal de la Federación en esa época debe de tener la instancia de apelación, como ya lo tuvo un año en el año de 1996. El Tribunal Fiscal de la Federación conocía de un recurso de apelación en contra de las sentencias de las salas regionales, que nomás tuvo una vigencia efímera de un año. Pero vamos, se empezó a decir, revivamos este recurso de apelación que tenía el Pleno de la Sala Superior, porque ahí hay especialidad, porque las personas que integran ese tribunal tienen el conocimiento y, repito, la especialidad en materia administrativa y en materia fiscal. Y con eso se pierde la especialidad y se provoca una especie de inseguridad jurídica en los contribuyentes, porque los tribunales colegiados de circuito, al ser 32 circuitos en todo el país y no tener la especialidad en materia administrativa o en materia tributaria, han emitido criterios contradictorios. Y entonces un mismo asunto puede Ujú. tener una suerte distinta según el circuito judicial en el que nos encontremos. Y esas fueron las voces que se dijeron, y especialmente las voces en ese entonces de los magistrados que integraban al Tribunal Fiscal de la Federación. Pero quiero referirme a una voz muy importante en esa época, del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de don Carlos del Río. Don Carlos del Río, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo respecto de esta reforma que debía tomarse una decisión no solamente jurídica, sino una decisión política de gran calado en un Estado de Derecho, en el que las decisiones que se tomaran en el Tribunal Fiscal de la Federación debían ser inatacables y que contra ellas no debería de proceder ningún medio de defensa, lo cual generaría seguridad jurídica en todas las personas que estuvieran interviniendo en un juicio contencioso administrativo. Y no deja de tener razón este comentario de don Carlos del Río, porque las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación en esa época y ahora, hace 2 años, se impugnan el 13% de las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se impugnan el 13%. De estas, el Tribunal, el Poder Judicial de la Federación confirma el 98% de sus sentencias. Solamente el 2% de las sentencias que emite el tribunal, según datos estadísticos de hace 2 años, Ujú. son revocadas por el Poder Judicial de la Federación. Y de este 2% que son revocadas, casi el 100% de las mías son revocadas por cuestiones de violaciones de forma y no por fondo, lo que quiere decir que se está reconociendo la calidad de los magistrados que integran el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nosotros vemos en el, en una reforma, en la reforma que es del 5 de junio que se presenta por parte del senador Monreal, que se amplían los supuestos de competencia del recurso de revisión en favor de la autoridad. Se amplía prácticamente al conocimiento del tribunal, de los tribunales colegiados de circuito, prácticamente en todas las materias, lo cual hace que se pierda la especialización. Y entonces yo me pregunto, este recurso de revisión, antes de revisión fiscal, que nació como un medio de defensa extraordinario en favor de las autoridades y que era la única causa de procedencia que fueran de importancia y trascendencia, repito, como una medida excepcional, ya desapareció esa razón de ser. Porque si nosotros analizamos el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el que la autoridad se puede ir a la revisión a través de un asunto que sea de importancia y trascendencia es una de todas las fracciones que integran ese artículo. O sea,
esa causa extraordinaria ya se volvió una de tantas. Y entonces yo me pregunto, ¿esto no vulnera la seguridad jurídica de los gobernados? ¿No hay un Ujú. desequilibrio procesal, puesto que es una instancia más que tiene la autoridad fiscal o la autoridad administrativa en defensa de sus intereses? Eh, Creo que hay un desequilibrio procesal. Incluso el hecho de que procede el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, incluso que procede este recurso por violaciones procesales cometidas durante la sustanciación del procedimiento contencioso administrativo, no es incorrecto, porque esto lo debiera resolver el tribunal que cometió esa falla, es decir, el propio contencioso administrativo. Lo que quiere decir en resumen, mi querido Carlos, es nosotros como contribuyentes, cuando nos sentimos afectados por la emisión de un acto tributario o una resolución tributaria, tenemos que ir a un juicio contencioso administrativo, pero con un Ujú. desequilibrio procesal, porque la autoridad va a litigarlo con la presunción de lo que hizo es correcto, es debido. La carga de la prueba está en favor del gobernado. Tiene que demostrar la ilegalidad de ese acto o esa resolución administrativa. Y si lo logra demostrar la autoridad, el particular, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bueno, la autoridad tiene a su favor el recurso de revisión que lo tiene que presentar ante Sí. el Tribunal Contencioso Administrativo para que éste lo haga llegar a los tribunales colegiados de circuito que correspondan, dependiendo la circunscripción en donde se emitió el acto dentro de los 15 días siguientes. Pero ya no tiene que razonar por qué es importante y por qué es trascendente, porque ya la ley dice que si el asunto es de 3.500 veces el salario mínimo Mm. al año, o sea, casi de 1 millón de pesos, ya por ficción jurídica ya es importante y es trascendente, aunado a un sinnúmero de causales que ya establece la ley por las que procede este recurso de revisión, que tienen que ver con criterios de ver si la legalidad o la inaplicación que haga el tribunal sobre una ley en base al principio del principio de convencionalidad que se le dio al contribuyente, o más bien al magistrado instructor en este tribunal. Y es de lo que quiero platicar, Carlos. No sé si, si, si con esto es suficiente o quieres que abunde un poco más sobre algún aspecto. No sé, Lo veo por ahora. quizá algún tema, a lo mejor de negativa ficta en este recurso. En este recurso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite sentencia. Si se encuentran en las hipótesis del artículo Ujú. 63 de la Ley Federal de Procedimiento Ujú. Administrativo, bueno, lo que procede es que la autoridad, si quiere, Ujú. emite y se vaya a revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Y el Tribunal Colegiado de Circuito va a estudiar el asunto y si ve que le asiste la razón a la autoridad, revoca la sentencia que ya emitió el Tribunal Contencioso Administrativo. La puede revocar o si ve que le asiste la razón a la autoridad porque hubo alguna violación, lo regrese el asunto ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que subsane esas violaciones procedimentales y en su caso vuelva a emitir otra sentencia ya con lineamientos, como si estuviéramos en el juicio de amparo que hubiese promovido el particular. Una analogía podría ser, que no sé si sea del todo correcta, es el recurso de revisión equivale a un amparo administrativo en favor de la autoridad tributaria, en el que prácticamente si nosotros analizamos el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prácticamente procede ya como se está proponiendo en el artículo 63 y en la reforma que se propone en el artículo 63 en junio de este año, prácticamente procede ya en todos los casos el recurso de revisión en favor de la autoridad fiscal o administrativa si sus intereses no fueron favorecidos en el contencioso administrativo, con un agravante más,
qué va a suceder con el Tribunal Contencioso Administrativo si es que transmite Ujú, esa reforma que se presentó el, el 5, el 5 de junio, en el que se reforma la fracción 29H del artículo 73 de, de la Constitución. Entonces, esto es un tema que considero que debemos tomarlo en cuenta porque tiene que ver con los medios de defensa de los contribuyentes. Es un tema técnico, pero es un tema que debemos tomar en cuenta, porque cuando tengamos un tema de defensa para algún contribuyente, el tema no va a acabar o no puede acabar si nos beneficia como contribuyentes en el contencioso, sino que nos vamos a poder ir, tenemos que irnos forzosamente al tribunal colegiado de circuito que corresponda y seguir ahí defendiendo los intereses del contribuyente, con la agravante de que tiene la presunción de legalidad este acto administrativo tributario y con la agravante de que el fisco no litiga sin garantía. Y si ya le quitaron la garantía del interés fiscal, si ya se tiene que garantizar el interés fiscal en el recurso de revocación, no así en el recurso de inconformidad ante el IMSS o al Seguro Social, eso no se está proponiendo en la reforma, nada más se está proponiendo eliminar la posibilidad de que no se otorgue garantía si hacemos valer un recurso administrativo. Con otra agravante, aunque esta no es una plática de las reformas fiscales, el artículo 141 también de Código Fiscal de la Federación se está reformando para privilegiar, y según lo dice la exposición de motivos, como un medio de garantía para asegurar el interés fiscal, el billete de depósito. Es decir, que lo que pretende la autoridad es que los recursos líquidos, si tú te quieres ir a un juicio, deposítalos no en ujú. cualquier institución bancaria, reposítalos en el Banco del Bienestar. Así dice la reforma a Código Fiscal de la Federación. Si tú quieres litigar contra un crédito fiscal y te vas a recurso de revocación o te vas al contencioso administrativo o incluso te vas ante la instancia constitucional, tienes que garantizar el interés fiscal, privilegiando como medio de garantía el billete de depósito que se debe de otorgar ante el Banco del Bienestar, más la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos. Es un No tema sé, que hay que sí, mucho que hablar. no sé si tengas conocimiento de algún caso en que la autoridad fiscal pues, haya procedido a considerar como revisión un recurso de revocación y desecharlo por extemporáneo. Pero no sé si ante la falta de claridad de todo el texto legal que nos comentas, pues no sé si esté abierta la posibilidad para que en algún momento se pueda hacer, o sea, porque se han emitido criterios por parte de los tribunales en el sentido que para efectos, para emitir actos fiscales Uh -huh. que no se refieren a contribuciones y a sus accesorios directamente relacionados, pues no sé si se deben implementar los procedimientos establecidos en la ley de procedimiento administrativo y no los del código fiscal, ¿no? De la federación. Sí, No sé cuál. es un tema importante precisamente, que bueno lo comentas porque precisamente el recurso administrativo, ¿qué pretende un recurso administrativo? Nosotros presentamos un recurso administrativo que es opcional. Nos podemos ir al recurso administrativo o nos vamos a la fase jurisdiccional. Pero si nosotros presentamos un recurso administrativo, nosotros podemos, digo, si nosotros presentamos un procedimiento contencioso administrativo, ¿qué es lo que podemos atacar en el procedimiento contencioso administrativo? La resolución que recayó al recurso, si no nos favoreció, y la resolución originalmente recurrida, es decir, la resolución que atacamos en el recurso y que nos confirmó la autoridad administrativa, es decir, la autoridad fiscal, así como la confirmativa ficta. También podemos Ujú. atacarla pasado 3 meses de que la autoridad no nos hubiese contestado. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos un O sea, hay que proponer. Bueno, yo para tratar de concluir, a ver si coincides conmigo,
pues, eh, proponer que se haga una revisión sobre la forma en que se excluye la materia fiscal del ámbito de aplicación en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en su caso, pues se haga, a ver si estás de acuerdo, a lo mejor una exclusión total y estableciéndose que con excepción, a lo mejor, a lo relativo a las multas administrativas que imponen autoridades no hacendarias, pues que si bien materialmente tienen la naturaleza fiscal, porque constituyen, no sé, aprovechamientos, pues formalmente no. Entonces, aunque no hay que dejar de considerar que estas multas, que son consideradas como créditos fiscales, pues, pues con total frecuencia son remitidas a las autoridades fiscales para que las cobren mediante el proceso administrativo de ejecución. Sí, en realidad yo creo que tienes razón y a mí me gustaría aunar un poco más. Si bien es cierto, la defensa del contribuyente es muy complicada, porque los medios de defensa son complicados y esto podría hablarse muchísimo. Les voy a poner un ejemplo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el propio Código Fiscal de la Federación establece los requisitos de existencia y validez de un acto administrativo, de existencia y validez. Por lo tanto, la resolución que Ujú, emita el Tribunal Contencioso debería de ser de se declara la inexistencia de un acto. ¿Y ustedes han ujú. visto que el Tribunal Contencioso Administrativo diga eso en sus resolutivos? Ok. Nada más dice se declara la validez o se declara la nulidad. Es decir, el contencioso administrativo ha estado integrando lagunas que existen en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No obstante que el Tribunal Contencioso Administrativo ya es de pleno derecho porque si se violan derechos fundamentales puede ejercer el control difuso, si puede declarar nulidades lis y llana si hay violaciones en cuanto al fondo de un asunto, pero con o sin efectos, puede declarar una resolución, una nulidad con efectos por vicios formales, si no se, por vicios formales si no se atendió una instancia, o puede declarar eso que se ha conocido como una nulidad del tercer tipo por facultades discrecionales de la autoridad que debían de facultades de comprobación y que tiene plena jurisdicción porque reconoce derechos subjetivos, es decir, puede reconocer, Ujú, devuélvele este impuesto al valor agregado a un contribuyente. Pero no hay una armonía entre lo que dice el 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sobre la existencia y validez de un acto, no hay una armonía sobre lo que dice el 51 y siguientes de la Ley de Contencioso Administrativo, cómo se declara la nulidad de un acto. No se hablan las ujú, normas, ujú, a pesar ujú. que son de la misma época y hasta de los mismos autores. Entonces, yo creo que esto que tú comentas es correcto, pero más bien habría que hacer un peinado completo sobre cómo están construidos los medios de defensa de los contribuyentes, cuáles son estos y cuáles son los medios de defensa también que tiene la autoridad y tratar de buscar un equilibrio procesal que genere seguridad jurídica en los gobernados y que no haya un desequilibrio procesal. Porque esto de que los actos de autoridad tienen la presunción de legalidad, pues hace que a lo mejor se ejerzan facultades de comprobación a través de un exceso de facultades o haya desvío de poder, y si no se atacan en tiempo y forma, se convierten en la verdad legal, lo cual vulnera, desde mi punto de vista, la seguridad jurídica de los gobernados en materia tributaria de los contribuyentes. Por eso esto de los medios de defensa de los contribuyentes es un tema realmente muy importante y yo creo que del que debemos seguir platicando y ahondando sobre cómo deben manejarse estos. Pues sí, la regla general es que se interponga este medio de defensa en contra de las determinaciones de la autoridad, o sea, Uh -huh. obviamente contenidas en los actos, en las resoluciones, este, pero sin embargo, pues la verdad es que a mí me gusta, bueno, también se pudiera.
como yo te lo comenté, combatir el silencio, ¿no? El Claro, silencio de ellas cuando se traduce en una resolución negativa ficta, ¿no? sí, también procedería, pues, y procede el juicio contencioso administrativo, contra la negativa ficta de la autoridad. Habría que esperar 3 meses de que esto Así suceda es, para habría que podernos ir esperar 3 meses. para que esto suceda, pero vamos, aquí lo que quise resaltar es que este recurso de revisión, sus orígenes, pues se ha desvirtuado. Tal vez nació con una causa justificada, un acto que realmente afectara al Estado por ser importante y trascendente, que lo debía razonar la autoridad tributaria y que era la única causal o la única razón de existencia era porque se podían vulnerar intereses importantes para el Estado, debiendo señalarlos el titular de la Secretaría. Ahora ya es una fracción más sobre las causales de procedencia del recurso de revisión, lo cual desde mi punto de vista pues es inequitativo, incluso hasta podríamos cuestionarnos si con esto no se está violando la división de poderes. Ujú, ujú. Pero bueno, pero ese sería ahondar más sobre el particular. Ay, mi querido Juan Manuel, pues no me queda perdón por terminar un poquito después, pero empezamos y además está en su casa, o sea, no venimos a conversar con un invitado, venimos a conversar con el galardonado, obviamente a Gracias. la trayectoria del fiscalista 2025, así que les agradecemos mucho que nos hayan dado unos minutos adicionales. Como verán ustedes, es una clase, es un agasajo, es un aprendizaje permanente estar con mi querido doctor y maestro y amigo Juan Manuel Jiménez Illescas, que estuvo aquí con nosotros. Obviamente, pues para recordar que llevamos 240 conversatorios y que la semana pasada, pues por supuesto, se integró a nuestro salón del fiscalista como el fiscalista del año 2025. Y eso, pues ahora sí que así lo tenemos y así que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, igual a mi querido amigo, mi querido maestro y mi querido doctor Juan Manuel Jiménez Illescas, que no necesita ninguna presentación como ustedes pueden ver. Así que nos tenemos que ir. Gracias, mi querido compadre, mi El querido honrado soy yo. maestro. Gracias a todos. Un fuerte abrazo, querido Carlos. Te reconozco, te queremos mucho y gracias por ser un gran difusor de lo que es la cultura fiscal que tanta falta hace en este país. Muchas gracias y sigo atento a lo que me requiera mi querida casa, el Grupo Orozco Felgueres. Muchas gracias. Gracias, José. El doctor Juan Manuel Jiménez Illescas, galardonado 2025, estuvo con nosotros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles, ya saben, en Conversando con Orfe. Gracias. Gracias.